Bienvenidas, bienvenidos a este seminario sobre esta figura. Yo me presento, me llamo Xavi López, soy el responsable un poco, el creador de esta escuela de filosofía que está naciente ahora mismo. Y este seminario un poco que es, bueno, teóricamente vamos a estar, yo creo que la charla durará entre 1 hora y cuarto, una cosa así aproximadamente, y luego podremos hacer, si os apetece, podemos charlar un poco. En sí misma tiene sentido, pero sirve también de presentación para un seminario que empieza mañana, que se llama La cura de almas, y que profundizaremos, y no os explico de qué va, porque a lo largo de la charla iré introduciendo temas, ¿vale? Que también si alguien se inscribiera podría hacerlos a partir de mañana, ¿vale? En el seminario de la cura de almas. Entonces, sin más, esta figura, ¿no? Esta figura tan... Me gustaría empezar... Primero digo unas palabras, pero me gustaría que empezáramos hablando todas y todos un poco. Porque esta figura es muy importante para la cultura occidental, pero también para este tipo de actividad que es la filosofía y que un poco vamos a redefinir, ¿no? A resignificar también con nuestra escuela, pero también con este pequeño seminario que hacemos hoy, ¿vale? Y es que Sócrates sigue siendo una figura enigmática, una figura bastante oscura, puesto que no dejó escritos, muy inspiradora, tremendamente ambigua, y eso es una de las tal vez, de sus aspectos más fascinantes. Tal como nos ha llegado a nosotros, al menos en nuestra tradición occidental, parece que Sócrates sea solo luz, sea solo razón, argumento, claridad. Intentaremos ver que eso no es exactamente así en este seminario. Porque yo creo que la grandeza de este personaje no reside solo en que es un personaje que podemos reinterpretar hasta el infinito realmente, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. Y tampoco reside solo su grandeza en que es un personaje que si le damos espacio nos va a acompañar en toda nuestra vida, y no solo en nuestra vida individual y en nuestra familia, sino en nuestra vida de especie humana. Nos va a poder acompañar si le damos espacio a esto. Pero no es solo eso. Yo creo que la grandeza también reside lo he dicho al principio, ¿no? En su ambigüedad, en la dificultad que tenemos para clasificarlo realmente, para meterlo dentro de unas categorías cerradas. La dificultad que tenemos de darle una imagen fija que nos tranquilice, que nos deje tranquilos de una vez por todas con este personaje que ha significado tantas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que esa grandeza es esa cualidad suya, que es tan maleable realmente y que es lo que realmente es fascinante. Entonces, bueno, no sé qué os parece, pero me gustaría empezar por aquí, así con esta musiquita que tenemos de fondo. Y desde la humildad, sin pretensiones de querer agotar el tema, ni de querer decir aquello que yo sé sobre Sócrates, no hace falta, ¿no? Es un poco que si hay alguien que le apetezca, podríamos empezar por decir qué nos evoca a nosotros, las personas que estamos aquí reunidas, qué nos evoca esta figura realmente, qué nos evoca sin pensar mucho, o sea, algo, ¿no? ¿Qué me viene a la cabeza? ¿Qué me hace sentir este personaje? ¿No? Realmente esto es lo que busco, ¿no? ¿Qué imagen tengo de él? Por poco que sepa de él, da igual eso ahora, no importa, ¿no? Vale, pues yo digo también lo que me evoca. A mí me evoca, lo primero que me evoca son melenas y barbas. No sé si os pasa esto. Y supongo que debe ser también porque, no sé si recordáis que había un futbolista que se llamaba Sócrates en los años 80, que llevaba melenas y llevaba barbas. Yo cuando empecé a estudiar filosofía me petó la cabeza, ¿no? Dije, oh, hay un Sócrates que también llevaba melenas y barbas, ¿no? Y entonces eso me evoca, ¿no? Me evoca mucho sentido del humor también, que también lo ha dicho Chris, lo ha dicho Karma. Creo que Liliana también ibas por ahí, aunque de otra manera. Y también me evoca algo que detrás de todas esas palabras y de todas esas máscaras que se pone para hablar con su interlocutor y que un poco la portada que hemos puesto aquí con color verde con unas máscaras se refiere a esto.
Creo que detrás de todo eso, dentro, hay algo muy interno, algo que casi no es comunicable y que es muy profundo y a lo que me gustaría que fuéramos hoy, si os parece. Entonces, por favor, en cualquier momento interrumpidme porque creo que es mejor que hagamos coloquio que solo hable yo, pero evidentemente que nadie se sienta obligado ni obligada. Yo tiro para adelante. Ya os he dicho que aproximadamente habrá 1 hora y cuarto o así de charla, pero en cualquier momento la disponibilidad es total para interrupciones, para charlar, aclarar, criticar, enfadarse, alegrarse, lo que haga falta. Que eso es filosofar en el fondo. Entonces, para entrar un poco al trapo, yo creo que probablemente todo lo que hemos dicho sobre Sócrates sea verdad y si hubiéramos dicho muchas más cosas también sería verdad. ¿Por qué es esto? Porque en realidad Sócrates es una figura que hemos ido construyendo a lo largo de los siglos. Es una figura fundamental de la cultura que llamamos occidental. Luego al final de la charla me gustaría poner un poco en duda, ¿no?, esa catalogación y precisamente a través de su figura. Lo cual, Karma decía que que Sócrates era un poco provocador. Yo creo que en ese sentido seguirá siendo provocador incluso para la cultura que le vio nacer. Y espero que quede claro al final por qué digo esto, ¿vale? Entonces, las escuelas filosóficas ya de su tiempo que se fueron formando al calor de su imagen fueron muchas y en cada caso, en cada escuela, lo veneraba por algo distinto, ¿no? Por ejemplo, los cínicos, ¿no? Estos que iban semidesnudos por la calle, lo veneraban por su autenticidad, por su desparpajo, por su independencia. Pero los estoicos lo veneraban por su firmeza de carácter, su firmeza de ánimo, por ejemplo. O los platónicos por la imagen que de él nos dio Platón, que era el hombre más justo de su tiempo, ¿no? Es decir, parece que en cada elemento de la cultura occidental el hecho de la imagen que ha tenido cada movimiento y cada momento histórico de Sócrates dice mucho de ese movimiento y de ese movimiento y de ese momento histórico. Y ahora aclararemos esto, ¿no? Fijaros que cada época histórica ha visto en él algo distinto. Y no es que yo quiera hoy hablar de esto, porque nos alargaríamos un montón y no profundizaríamos en el personaje, ¿vale? Pero sí que antes que adoptemos esta prevención y esta mirada asombrada ante este personaje, creo que es importante. Porque a lo largo de la historia, yo creo que en casi cada época, y dentro de cada época, cada movimiento, e incluso muchos individuos aislados, pongamos por ejemplo Kierkegaard, un filósofo del siglo XIX, danés, todos han tenido su propio Sócrates, todos lo han hecho suyo. Y es impresionante ver cómo cada Sócrates es tan distinto unos de otros. Y evoca cosas tan distintas como las que acabamos de ver, pero muchas más. No os imagináis, el Sócrates del siglo XVII y el del XIX son muy distintos uno del otro. Entonces, imaginaros, ¿no?, que hiciéramos, a veces se me pasa por la cabeza de montar una asignatura, ¿no?, que sea un repaso de la historia occidental a la luz de la imagen que cada época ha tenido de Sócrates, ¿no? Por ejemplo, esto se podría hacer y veríamos claramente el significado que cada época histórica le ha dado a su propio ejercicio filosófico, a su propia forma de practicar filosofía. ¿Cómo veían a Sócrates en tal época? Pues eso dice mucho de esta época, ¿no? De la misma manera, cómo lo vemos cada uno de nosotros, también dice algo de nosotros y de nosotras, ¿no? Y eso podemos ir, o comentarlo o no, o que cada persona se lo guarde y lo vea, ¿no? Luego, qué es lo que ve y por qué le interesa precisamente, por qué ve eso de este personaje. Porque a mí me fascina que sea tan maleable y que pueda decir tanto, ¿no?, de la vida. A mí Sócrates me lleva hasta el fondo de las cosas, hasta el fondo de la realidad. No solo por lo que vamos a comentar ahora, por lo que representa su figura, por el ideal del filósofo también, esto sí que ha salido, por la personalidad inflexible ante las adversidades, por ejemplo, o
supongo que conoceréis también, es conocidísima, su integridad ante la muerte, ¿no? Ante el hecho de la condena a muerte y de la dignidad de decir, no, yo me quedo aquí, ¿no? Yo no me escapo. Si me ha condenado, sería indigno de mi parte, ¿no? Irme de aquí y no morir. Supongo que, si no lo recordáis, si no lo sabéis, no pasa nada, cómo fue su muerte, ¿no? Fue acusado por 3 atenienses, personajes públicos, y fue acusado de 2 cosas que son muy curiosas, ¿no? Y las podríamos aclarar un poquito ahora. Porque hemos hablado, por ejemplo, Liliana ha hablado de la educación, ¿no? Karma también, bueno, todos un poco. Fijaros que lo tenemos como un gran educador a Sócrates y en su época fue acusado de corromper a la juventud. fue acusado de corromper a los jóvenes. También fue acusado de ser poco piadoso con los dioses de la ciudad. Y esto lo comentaremos un poco más adelante, cuando veamos la figura del chamán, será importante. Esto, la muerte de Sócrates, ocurrió en el año 399 a.C., es decir, 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, y fue tras un periodo de inestabilidad política muy grave en Atenas. No lo vamos a explicar, ¿no? Pero el contexto era este. Entonces, esta acusación se le acusó de una palabra en griego, se decía asebeia con B alta, tal como suena, asebeia. Y era, por supuesto, era una acusación con fundamento político, ¿no? Y realmente asociamos mucho a Sócrates con la política de su tiempo. Ahora veremos por qué lo tendríamos que asociar con muchas más cosas, ¿no? Pero lo que nos viene a la cabeza primero con la muerte de Sócrates es una muerte política, ¿no? Una muerte, es el Estado de Atenas el que condena a este personaje porque le parece de alguna forma molesto, ¿no? Es cierto que Sócrates había tenido relaciones con gente que pertenecía al momento político que los poderosos de Atenas de ese momento querían olvidar o hacer olvidar, y que había rencillas con él de tiempo pasado. Pero hay algo más, y tiene que ver con esto que hemos comentado ahora. Fijaros que en aquella época, la educación de los jóvenes, ¿qué era, no? Era la garantía de la continuidad de la ciudad-estado, tal como los gobernantes de Atenas querían que continuara. Estamos en el siglo de Atenas, ¿no? Es cuando ejerce su autoridad, su dominio naval sobre el mar Egeo. No sé si habéis ido de vacaciones a las islas griegas, pero si habéis visto eso, habéis visto el escenario en el cual Atenas ejercía su poder. Un lugar muy luminoso y muy salpicado de islas por todas partes, ¿no? Y, claro, la acusación de corruptor de menores, entonces, era pues prácticamente una acusación de traición, una traición al Estado, ¿no? Al Estado de Atenas, que era el más poderoso de su época y de su lugar. Pero además, había otras cosas, ¿no? Y es que la figura de este personaje a muchos atenienses les evocaba la figura de un hombre libre, la figura de un hombre verdaderamente libre. Un hombre que aceptaba las costumbres de su comunidad, pero que no se dejaba reducir a ellas. Aceptaba las costumbres, pero no se dejaba reducir a ellas. Que las cuestionaba y con buen humor, además, ¿no? Con buen humor y con mucha profundidad. Claro, el cóctel es explosivo realmente y creo que casi que para cualquier época, diría yo. Incluso había alguna cosa más, ¿no? Es muy posible también que hubiera algunas envidias secretas de por medio, porque si es verdad que a Sócrates lo criticaba mucha gente, sí que es verdad que causaba mucha admiración, no solo entre aquellos jóvenes, que muchos eran hijos de aristócratas, que le seguían, sino también en parte de la población humilde. En realidad incomodaba a mucha gente Sócrates, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿Por qué causaba admiración en parte de la población humilde también? Porque era un tipo que trataba igual, no por igual a todo el mundo, a los artesanos, mercaderes, a las mujeres de los mercados, los políticos, los soldados. Fijaros que hay un cronista muy posterior a Sócrates que se llamaba Diógenes Laercio. Este señor escribió en el siglo III, unos 600 años más o menos después, ¿no? después de Sócrates, y explica cómo
un artesano, amigo de Sócrates, aprendió mucho de él. ¿Cómo? En los ratos que pasaban juntos filosofando en su taller. Y esto es lo realmente extraordinario de esto es que este señor llegó a escribir varias obras filosóficas. Hoy, por supuesto están perdidas, ¿no? No hay referencias, ¿no? La única referencia es la que nos dice Diógenes Laercio. Pero fijaros, ¿no? Es un poco la relación que tenía con los trabajadores, ¿no? ¿Por qué era esto? ¿Por qué era una persona tan cercana al pueblo? Bueno, básicamente porque él venía de ahí, ¿no? Realmente. Se ha dicho que Sócrates era una persona físicamente poco agraciada. Eso se lo relaciona un poco con el hecho de haber sido trabajador, ¿no? Pero luego, esto es un tópico muy extendido que explicaremos un poco luego y que hay un historiador, un biógrafo suyo, se llama Armand Dangour. Aquí es un libro que me dejó una de vosotras. Por si queréis... Si a alguien le interesa, yo le puedo pasar la bibliografía de todo el seminario, ¿vale? Armand Dangour lo ha puesto en duda esto, ¿no? Que fuera tan poco agraciado físicamente, realmente, ¿no? Pero nos servirá luego para aclarar un par de cosas, esta figura del poco agraciado físicamente. Pero fijaros, el padre de Sócrates era cantero, era un escultor, era un artesano, pero no un escultor de esculturas, no era un artista, ¿no? Era un escultor artesano, un señor que esculpía piedras, digamos, ¿no? Para la construcción. Se llamaba Sofronisco y su madre se llamaba Fenáreta y su madre fue comadrona. Esto, que fuera comadrona, es importante, no lo digo porque sí, ¿vale? Esto más tarde nos dará pie a explicar lo que más adelante en su vida se convertiría tal vez en el método filosófico más célebre de la historia. Y lo explicaremos luego, ¿vale? Pero antes, sí, digamos esto, ¿no? Que Sócrates realmente, aunque mostró desde joven mucha agudeza con la palabra, en realidad pasó varios años de su vida trabajando con su padre como albañil, como picapedrero. Y recibió realmente una educación bastante ordinaria. Fue más tarde que fue acercándose a los filósofos. Especialmente se acercó al famoso filósofo de su época, Anaxágoras, que no sé si os sonará el nombre, pero era un señor que ya había tenido que exiliarse de su patria, en lo que hoy es la costa de Turquía, y que acabó también expulsado de Atenas porque afirmaba cosas mal vistas en su día, y ya vemos con qué tipo de personas nos estamos relacionando, ¿no? Personas que acaban siendo expulsadas por los estados, ¿no? ¿Por qué será? ¿No? Nos podemos plantear esto. Más tarde, Sócrates se fue a la guerra y estuvo en varias batallas importantes de su época, ¿no? Y hay una anécdota, yo no tengo muy claro si es cierta o no es cierta, no he podido encontrar algo que me lo confirme ni que me lo desmienta, pero es una anécdota que he leído y en todo caso ilustra muy bien, yo creo, lo que fue Sócrates ya en su día y lo que es para nosotros, ¿no? Esto del personaje ambiguo, de difícil catalogación. Y fijaros, ¿no? Se dice que en una batalla salvó la vida de Alcibíades. Alcibíades luego sería un gran personaje público de Atenas, ¿no? Sería un general muy conocido. Incluso sale en el banquete, ¿no? En el libro del banquete de Platón. Y se dice que Sócrates le salvó la vida a Alcibíades. Entonces, una vez en Atenas, preguntado por su hazaña, Sócrates respondió que lo único que había hecho en realidad era huir del campo de batalla porque tenía miedo. Claro, al ser acusado de cobarde después de decir esto, Alcibíades mismo, delante de todo el mundo, dijo que Sócrates era el más valiente de los hombres porque era el único que reconocía en público que había tenido miedo. Esto ya es profundamente socrático. Y esto no es una actitud que, digamos, que hoy no nos sirva de nada. Me parece que es una actitud que hoy sí que nos sirve de algo. Esta ambigüedad de la que os hablo y que la iremos profundizando a lo largo de la charla, está reflejada también, él acabó participando en el Consejo de Estado de Atenas, ¿vale? O sea, hizo de político, ¿no? Se dedicó a la política unos años. Tal vez en los que fueron los tiempos más revueltos de la Atenas de la época. Y acabó enfrentándose varias veces con el propio Consejo de Estado, ¿no? Quedándose solo, digamos, porque daba su negativa
a condenar a lo que él consideraba una condena injusta de varios personajes, ¿no? La condena a muerte. Y esto, claro, le creó enemistades que luego pues, fueron saliendo a la luz poco a poco antes de su muerte, ¿no? Y cuando fue juzgado y ejecutado, pues se supone que estas enemistades acabaron de decidir un poco la balanza, ¿vale? Bien, hasta aquí bien, espero. Vale, pues vamos a seguir. Quería pasar un poco por la parte biográfica, ¿vale? Tal vez la menos conocida de Sócrates, la más conocida es el final, ¿no? Es su muerte. Pero nada, 4 pinceladas. Pero vamos introduciéndonos ya en el personaje, ¿no? En este personaje tan complejo. Fijaros que no escribió nada. Es como esos grandes maestros de la historia que han preferido la palabra viva, no la palabra escrita, ¿no? Jesús de Nazaret, probablemente, muy probablemente también el Buda. Personas sobre las que se ha escrito, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Se han escrito obras monumentales, se les han atribuido dichos, se les han atribuido teorías, sermones, discursos, en fin, anécdotas, se les ha atribuido de todo, pero ellos directamente nunca escribieron nada, no dejaron nada escrito. Y claro, estos personajes siempre tienen un halo de misterio, realmente, ¿no? Y eso da pie a muchas interpretaciones distintas de lo que han sido. Y es lógico, y está bien que sea así. Pero lo curioso es que nunca sintieron la necesidad de fijar sus palabras. Y creo que siempre había detrás de estos personajes esta cosa de que Platón le hace decir al mismo Sócrates en un diálogo, cuando dice, bueno, sí, escribir puede estar muy bien, pero hombre, es que la palabra viva es la que vale, porque la escritura no tiene el socorro de quien la ha escrito. Es decir, no está ahí el autor para ser preguntado. Tú lees una frase y está muy bien, ha quedado fijada para siempre, pero si yo tengo una duda no le puedo preguntar a esa persona, ¿no? Ya es algo muerto. Claro, esto es para que nos hagamos una idea un poco, ¿no? De con quién estamos tratando. Lo que nos ha llegado de él realmente son, pues, cientos, miles, diría yo, de comentarios aislados aquí y allá, de sus discípulos, de todos los que lo idealizaron durante toda la antigüedad, porque se le idealizó mucho. Se le ha idealizado hasta Nietzsche, ¿no? Hasta Nietzsche, que es del siglo XIX, tenía una relación de amor-odio con Sócrates, a veces, vamos, lo habría matado y a veces lo dejaba como un gran personaje, ¿no? Nietzsche. Se le ha idealizado en todas las épocas, ¿no? En la misma modernidad. Pero lo que tenemos, digamos, el conjunto de obras que más nos hablan de Sócrates son las de Platón, las de Jenofonte, y una comedia que tenemos de Aristófanes, que se llama Las nubes, un comediógrafo también griego, anterior a Sócrates. Y luego datos aislados, datos por todas partes. ¿Qué es lo que nos puede interesar a nosotros, ¿no? Aquí, mujeres, hombres del siglo XXI, de este personaje? ¿Qué es lo que nos puede interesar? Yo creo que sobre todo son 2 cosas. Evidentemente las que hemos dicho al principio son las que a bote pronto nos han salido. Pero a mí me gustaría añadir estas 2 cosas porque son las que yo trato más profundamente. Creo que la primera es que Sócrates concibió la filosofía como una acción ética, como una acción y como una acción ética, es decir, consciente de sí misma. Pero creo que hay algo más fundamental todavía. Y es que Sócrates concebía la filosofía como una acción curativa. Una acción curativa. ¿Qué es una acción curativa? Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que curar? ¿Por qué hay que curar algo? Yo creo que ahí está el origen de la filosofía realmente. Y esto es lo que vamos a explorar en el seminario que empieza mañana. ¿Vale? Lo vamos a explorar profundamente el seminario, la cura de almas, precisamente. Se llama la cura de almas. Si a alguien le apetece, todavía hay plazas para inscribirse. Me enviáis un mail o entráis en el web o me los ponéis por aquí por el chat, si os interesa. Al menos para consulta. En ese seminario viajaremos a tiempos muy remotos, incluso antes que Sócrates, ¿no? Pero lo que me gustaría ver hoy es cómo Sócrates hace un poco de, no sé si el concepto os va a gustar o no, pero hace un poco de plataforma giratoria entre una sabiduría muy antigua que él hereda
sobre el alma y sobre la cura del alma, y él lo convierte en algo nuevo, y lo gira, y lo envía hacia otro lado. Aún así conserva lo esencial, yo creo. Y espero que quede claro en la charla de hoy. ¿Vale? Así que, si os parece, podemos entrar ya a ver directamente qué es esto de la cura de las almas, o la cura del alma. Habrá un momento en la charla que dejaré medio minuto de descanso. Así que, si os parece, os he dicho antes que podéis interrumpir cuando queráis, por lo tanto, yo sigo hablando. Hay un diálogo de Platón que se llama Cármides, el Cármides de la primera etapa de Platón. En Cármides, Sócrates aparece como un brujo, descrito como un brujo, como una especie de mago. Un mago que se dice que es capaz de curar a través de la palabra. Y él explícitamente dice, a través de las palabras mágicas. Lo dice exactamente así de claro. Yo creo que es evidente, y si no, vamos a decirlo, que los antiguos no eran tan ingenuos como para creer que palabras mágicas son esa especie de ensalmos que los embaucadores utilizan para engañar a la gente pobre y desgraciada, ¿no? O incluso a los reyes y a la gente rica, ¿no? Pero no son cosa de embaucadores, ¿no? Se las tomaban en serio. En ese diálogo del que os hablo, realmente Sócrates consigue, Platón lo refleja así, consigue que con las palabras su interlocutor cambie algo en su interior. Que sea capaz de verse a sí mismo con otros ojos al final del diálogo. Fijaros un momento en cómo va, ¿vale? Nos paramos un momentito. Al final, Sócrates le dice a Cármides, que es el interlocutor, que aún no está preparado para escuchar las palabras mágicas. Todavía no estás preparado. Pero fijaros cómo acaba, ¿no? La cosa y cómo empieza y cómo acaba. El diálogo empieza que ambos personajes empiezan discutiendo sobre qué puede ser la sensatez. ¿Qué es la sensatez? ¿Qué es la sensatez? Y Cármides, que es un hombre joven, impulsivo, empieza a dar un montón de definiciones, ¿no? ¿Es esto? Ah, no, pues aquello. Pues no es esto, pues tampoco es aquello. Pues tampoco es esto, pues aquello. No. Claro, Sócrates le va refutando una tras otra las definiciones hasta concluir que todavía no está maduro para oír las palabras mágicas. Pero lo bueno de todo esto es el cambio en la actitud de Cármides. Fijaros que al final del diálogo, el joven Cármides ya es un poco más sabio. ¿Por qué? Porque ha reconocido, al final acaba reconociendo de buen grado su propia ignorancia. Acaba reconociendo sus propios límites. Y esto es profundamente socrático. Tal vez sea lo que más asociamos con lo socrático. No sé si estaréis de acuerdo, pero esto del reconocer los propios límites, la propia ignorancia, el poder reír de uno mismo, es profundamente socrático. Y, ojo, no es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Muy difícil. En realidad esto es lo que casi todo el mundo entiende por socrático, al menos eso es lo que me parece a mí, pero lo socrático es mucho más que esto. Y es lo que espero profundizar en breve, ¿vale? Pero sí que es cierto que en la mayoría de los diálogos, de Platón sobre todo, ¿no? Hubo una tradición de diálogos socráticos, pero no hablaremos de esto porque sería complicar mucho la cosa, ¿no? Nos vamos a quedar con Platón. En la mayoría de esos diálogos, Sócrates hace percibir al final a su interlocutor su propio error, sin atacarlo directamente, ¿no? Sin confrontar directamente a la persona, pero todo el rato refutando las definiciones que se dan, ¿no? Lo va exponiendo de tal manera que al final se revela el carácter absurdo de las creencias de ese personaje, ¿no? Absurdo y no fundamentado. Y aquí ya podemos empezar a ver qué es lo que hay que curar realmente cuando hablamos de la cura del alma. ¿Qué es lo que hay que curar aquí? Y este es el auténtico fundamento de la filosofía antigua, y yo diría que de la filosofía en general. Lo veremos en el seminario de la cura de almas, pero cada escuela lo exponía a su manera. Lo que pasa es que en el caso de Sócrates, el alma de lo que tiene que curarse es de su propio convencimiento de tener la verdad. De su propia idea de que la verdad es algo que se tiene
Repito, esto es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Por eso existe la filosofía, realmente. Por eso existen las escuelas de filosofía. El alma tiene que curarse de su apego a sus propias convicciones, a sus ideas preconcebidas, a sus creencias no examinadas. Antes Karma decía la frase de Sócrates, ¿no? Una vida no examinada no vale la pena ser vivida. De eso va. De eso tiene que curarse el alma, ¿no? De esas creencias que quedan en la sombra mientras actuamos en nuestro día a día, en la vida cotidiana. Esto no va de cosas muy alejadas de la realidad. Son creencias que están ahí sin nosotros saberlo, que condicionan nuestros movimientos, que condicionan nuestra conducta, nuestra actitud, nuestros valores. ¿A qué le damos valor en el día a día? Son esas opiniones que decimos en público cada día. En el trabajo, en la plaza, en familia, en pareja, con los amigos, en nuestro fuero interno, ¿no? En las conversaciones que tenemos con nosotros mismos también salen un montón de creencias no demostradas. Es en todo eso donde se encuentra ese apego del alma que para Sócrates es la verdadera enfermedad. Es el creer que se sabe. El creer que se sabe. De eso es de lo que tiene que curarse el alma para Sócrates. Y Sócrates realmente nos va a legar esta visión de la sabiduría. Ser sabio para él no va a ser saber muchas cosas. No va a ser construir sistemas de filosofía. No va a ser hablar desde una cátedra. Ni pronunciar discursos, ¿no? Puede estar muy bien eso, ¿eh? No es una crítica. Pero eso no es ser sabio, ¿no? Para Sócrates ser sabio es saber que uno va a ser eternamente principiante, que siempre va a ser un alumno de la vida. Un alumno de la vida. De nuevo, ¿no? Siempre alguien que va a tener la suficiente capacidad de reír de sí mismo. Tanto como para decir aquello de que lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Claro, no sé qué os parece, pero a mí me parece una frase profundamente humorística esta. Este dicho socrático me parece profundamente humorístico, porque ¿qué más humorístico que hay que el saber reír de uno mismo? Esto es dificilísimo. Entonces, esto, que es de lo que estamos hablando, va a crear una tradición y una perspectiva muy concreta de lo que busca Sócrates, ¿vale? Y luego la vamos, después de aclararla un poquito más, la vamos a profundizar y esto nos va a llevar por caminos que tal vez sean más desconocidos, que será la última parte de la charla, ¿vale? Pero vamos a ahondar un poquito más en esto que busca Sócrates a primera vista, que es curar el alma de su interlocutor, la suya propia, por supuesto, ¿no? Pero la de su interlocutor. Para ello va a poner en práctica, supongo que ya habréis oído hablar de esto, un método que se va a hacer célebre en todas partes, ¿no? Y que se utiliza hoy, incluso. No sé si habéis oído hablar del philosophical consulting, ¿no? Las consultorías filosóficas, sobre todo, existen en Estados Unidos, en Holanda, están muy de moda también en el ámbito de empresa. Es esto que se le suele llamar el método mayéutico. Luego veremos de dónde viene esto, ¿no? Pero realmente si buscáis en Internet, es posible que encontréis el origen, la traducción de lo que quiere decir este término célebre, pero es posible que solo os aparezca el cómo del método, no el qué. El cómo del método, no el qué. Es decir, que se os diga en cualquier búsqueda que hagáis que es un método de preguntas y respuestas, ¿no? Esto se dice en todas partes, a través del cual Sócrates, o el que lo pone en práctica, busca que las opiniones de su interlocutor se le aparezcan como absurdas o como no fundamentadas. Es decir, es digamos, una forma de evidenciar que las propias creencias no tienen fundamento. O, y esto es lo más importante para mí, que son tomadas de otros, que las hemos cogido de otros, que las hemos oído por ahí. Y aquí yo creo que tenemos casi que lo fundamental. Fijaros, es muy curioso que casi a la vez, en espacios y tiempos tan lejanos, cuestión de menos de un siglo, dos personajes que a primera vista nos aparecen eso, ¿no? Tan lejanos el uno del otro, nos hayan legado casi que el mismo mensaje, que es el
compruébalo por ti mismo. No creas lo que yo te digo. No conviertas mi consejo en un dogma. No conviertas mi consejo en un dogma. ¿Cuáles son estos dos personajes? Sócrates y Buda. Buda murió 20 años antes de nacer Sócrates, aproximadamente. No están tan alejados. Y los dos nos decían esto, ¿no? No te creas lo que te dicen. No te creas ni siquiera todo lo que piensas. Todo lo que tú piensas, compruébalo, ponlo en duda. Hoy en día, y de hecho ya desde hace unos cuantos decenios, Sócrates y el Buda han sido recuperados de alguna forma para fundamentar distintos estilos, distintas formas de esa práctica de indagación personal o de acompañamiento que así en plan muy genérico solemos llamar psicoterapia. Y que hoy en día ya ese término está un poco pasado, ¿no? Pero bueno, le vamos a llamar así, ¿no? Realmente la mayéutica socrática era un tipo de psicoterapia. Y hoy en día se le sigue llamando método mayéutico, precisamente. ¿Por qué? Porque tal como se lo utiliza hoy en día en las consultas filosóficas, es un método de indagación. ¿Qué es lo que pretende? Una conversión de nuestros pensamientos negativos, de nuestros pensamientos autolimitantes, de nuestra visión oscura de la vida o pesimista, en una visión de la vida que nos tenga más en cuenta, que no nos haga tanto daño. Eso es lo que pretende el método mayéutico hoy en día. Es decir, una conversión de nuestras creencias. Porque, ojo, si os fijáis, las creencias que tenemos, y que la mayor parte de las veces son inconscientes, tienen mucho que ver con nuestros estados emocionales dolorosos y negativos. Por tanto, este es un tipo de psicoterapia o de indagación interior que le podemos llamar cognitiva. ¿Por qué? Porque se centra en los pensamientos, sobre todo, en la parte mental del ser humano. Enseguida vamos a ver por qué esta psicoterapia está, yo creo que bastante limitada. Pero también porque es muy útil, ¿no? Ahora os voy a poner ejemplos de preguntas que nos podemos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero después de esto vamos a ver por qué está limitada y por qué no es plenamente socrática. ¿Por qué solo destaca un lado de la mayéutica socrática? ¿Vale? Pero, por ejemplo, os dejo unos ejemplos aquí, ¿vale? Preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos en el día a día, ¿eh? Esto como un método socrático aplicado a situaciones conflictivas de nuestra vida cotidiana, por ejemplo. Tampoco me lo invento yo, ¿eh? De hecho no me invento nada de lo que sale aquí. Esto lo he cogido de artículos que hablan explícitamente de terapias socráticas, ¿vale? Por ejemplo, la pregunta, ¿qué pruebas hay a favor de este pensamiento? O sea, ¿qué pruebas hay de que este pensamiento es verdadero? Esto que estoy pensando yo ahora. O, por ejemplo, ¿realmente esto que ocurre depende de mí? ¿Realmente esto que ocurre depende de mí? Esto es una pregunta que se harán más tarde los filósofos de la escuela estoica, después de Sócrates. O, por ejemplo, que se me haya ocurrido esto, ¿quiere decir que ocurrirá realmente? ¿Quiere decir que ocurrirá realmente? ¿Estoy interpretando de forma adecuada esta situación? ¿Veis que van orientadas, son preguntas que van orientadas a ver, o sea, ¿hasta dónde me estoy engañando yo a mí mismo o a mí misma con esta situación? ¿No? ¿Qué historia me estoy explicando? A poner en duda aquello que estoy pensando. Por ejemplo, ¿qué ventaja tiene tomarme las cosas de esta manera? ¿No? ¿Por qué yo siempre interpreto las cosas de esta manera? ¿Qué ventaja tiene para mí esto? Claro, fijaros que cada pregunta que nos hagamos, evidentemente abrirá otra pregunta, ¿no? Y ese es el método mayéutico tal como lo solemos entender. Se abren otras preguntas hasta que vamos llegando un poco al fondo de nuestras creencias. Muy bien, sí, pero nada es tan fácil realmente. Fijaros que este método, así entendido, realmente creo que puede ser muy útil para salir de momentos emocionales difíciles. Pero creo que el método socrático, tal como lo practicaba y como lo entendía el propio Sócrates, creo que se queda muy corto pensado así. Y aquí vamos a entrar ya en otra dimensión
en otra dimensión más profunda. Creo que del mismo modo que este tipo de psicoterapia más cognitiva no acaba descendiendo hacia lugares más difíciles, creo que una verdadera psicoterapia, una verdadera cura del alma, tiene que pasar por llegar a donde están alojados nuestros dolores más ocultos, nuestros dolores más profundos. Y creo que esta forma que hemos visto de ver el método socrático lo relaciona sobre todo con la claridad mental, con la clarificación, con una búsqueda racional, argumentativa, a través de la precisión argumentativa, ¿no? Y de un ejercicio analítico. Y está fantástico, no digo que no, pero creo que no es un método capaz de llegar a ciertas profundidades que siempre acaban quedando ocultas a sus ojos, a los ojos de este método. Y llegar a estas profundidades creo que requiere un arte mucho más complejo, un arte mucho más cuidadoso, mucho más profundo. Y es un arte que ya han utilizado algunas psicoterapias de nuestro tiempo, psicoanálisis, o sobre todo la terapia Gestalt, el acompañamiento filosófico y otras muchas, ¿no? Lo que nos dice este otro tipo de arte es que si no descendemos al cuerpo, a cómo vivimos lo que vivimos, a la verdad más profunda, a cómo estamos viviendo este pensamiento negativo, por ejemplo, que nos acecha, ¿no? O con el que nos acechamos, no vamos a poder curar ese sufrimiento. Es decir, curar un sufrimiento del alma, por ejemplo, la culpa, la tristeza, el resentimiento, implica encontrarse con él, implica vivirlo de nuevo, pero esta vez desde otra perspectiva, con más delicadeza, con otra destreza, con otra conciencia de mí mismo. Y creo que la mayéutica también nos hablaba de esto, de sacar la propia verdad de nuestras profundidades. ¿Y por qué? Esto puede sorprender, ¿vale? Esto puede sorprender hasta que nos damos cuenta de qué es lo que quiere decir mayéutica. En griego, mayéutica quiere decir obstetricia, ni más ni menos, el arte de las comadronas, el arte de ayudar a nacer y de ayudar a parir. Y esto es algo que a mí me parece que es inmensamente bello. Fijaros que Sócrates era consciente de lo que representaba el trabajo de su padre, ¿no? Que era picapedrero y que era cantero y que esculpía piedras, ¿no? Lo más normal en una sociedad patriarcal como la suya habría sido poner de ejemplo o de metáfora el trabajo de su padre, ¿no? Esculpir mentes, por ejemplo, ¿no? Esculpir desde fuera. Fijaros que no, que quiso usar el arte de su madre, el arte mayéutico, la obstetricia, el arte de las comadronas, que consistía, según Sócrates, en conseguir que todo aquel que se le acercase, mediante el uso de la palabra, acabase pariendo su propia verdad. Esta es la gran metáfora del método mayéutico. Y creo que hablamos de algo mucho más profundo que el hecho de cambiar unas creencias. Incluso ha salido el tema de la educación al principio. Me parece que como metáfora de la educación es mucho más profunda y mucho más bonita y productiva. No tanto el esculpir desde fuera con mi conocimiento la mente de otras personas, sino ayudar y acompañar en el proceso de que las personas acaben haciendo surgir una verdad propia. A mí esto me parece muy bello y me parece que detrás de esto hay mucho amor por la vida y mucho amor por la libertad. Porque no se trata, repito, de dar forma a otra persona desde fuera, ¿no? Con la filosofía o con la educación o con la psicoterapia o con lo que sea, ¿no? No se trata de esculpirla, se trata de que esa persona se vaya dando cuenta de que mucho de eso que cree, en el fondo, le está haciendo daño. Porque vive engañada, vive creyendo que sabe, ¿no? Que tiene su vida controlada, cuando en realidad, si se pone a escarbar, se va a dar cuenta de su profunda ignorancia de quién es.
Y esto, fijaros, los interlocutores de Sócrates, muchos acaban llegando al colapso más puro. Acaban llegando a un momento de, ¿no? Que, eso que no pueden ni hablar prácticamente. ¿No? Es tan profundo es al final, ¿no? Porque no es una cosa superficial, ¿no? Cuando alguien llega al colapso es que no puede más, ¿no? Está agotado. Algunos otros llegan a la iluminación, a darse cuenta de su profunda ignorancia y lo reconocen, ¿no? En los diálogos, pero muchos otros no, se quedan aturrullados, ¿no? Y son incapaces de reaccionar. Ese momento, el del colapso, tal vez sería el de las palabras mágicas, ¿no? Que nos hacen llegar a esa conversión filosófica. Y realmente eso es lo que buscaron durante toda la antigüedad las distintas escuelas de filosofía. Cada escuela buscaba sus palabras mágicas. Al final es un proceso de indagación profundo, ¿no? Que conducía a eso, ¿no? Una toma de conciencia, que es propiamente la cura del alma, la toma de conciencia de qué es lo que tengo que curar yo aquí dentro. Y luego una conversión de los propios valores, de la propia actitud, de la propia conducta. Una conversión. Realmente es un proceso largo, trabajoso, con ascensos, con descensos, con avances, con retrocesos. Y es un proceso, y aquí entramos para mí en esta nueva dimensión, es un proceso de luz y oscuridad. Este es uno de los temas del seminario de la cura de almas, pero me parece que aquí esto de la luz y la oscuridad nos hace entrar en una nueva dimensión del personaje de Sócrates y de su indagación, ¿no? Y de nuestra propia indagación filosófica, de cómo entendemos la filosofía nosotros, ¿no? Que repito, podrá ser una forma también de darnos cuenta de cómo entendemos la propia psicoterapia o la propia educación. Y esto ya nos hace ver que este Sócrates ya se nos va pareciendo como algo ya más que un simple argumentador de plaza pública. Es algo ya más distinto, ¿no? Es algo que se nos va aproximando, como ya tantas veces se ha dicho, pero pocas ha llegado al gran público, a la figura del demonio, a la figura del chamán. Y para entrar en este tema, me gustaría que hiciéramos al menos medio minuto de descanso para respirar un poco, porque este tema lo merece. Medio minuto, un minuto, lo que os apetezca, ¿eh? Sencillamente respirar un poco, escuchar la música y a ver cómo ha sentado todo esto que hemos dicho hasta aquí. Y si alguien, por supuesto, quiere comentar lo que sea, aquí estamos. Muy bien, pues si os parece, vamos a continuar con este tema. ¿Por qué, no? ¿Por qué acabo de hablar del demonio y del chamán? ¿Por qué, no? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué demonio? Vamos a ver, ¿no? Supongo que habréis oído hablar del Banquete de Platón, es uno de los diálogos más famosos de este autor. Es una obra maestra en todos los sentidos, no solo del diálogo filosófico, sino de la literatura en general. En este diálogo son varios los personajes que se reúnen y empiezan a definir lo que es el amor. Cada uno da su definición del amor, ¿no? Sócrates ha llegado tarde al banquete, ya se nos dice que llega tarde al banquete. Es muy importante darse cuenta de todos estos detallitos que en los diálogos socráticos van apareciendo, ¿no? En los diálogos de Platón van apareciendo porque nos lo van caracterizando y no están puestos ahí porque sí. El hecho que llegue tarde tiene una explicación, ¿no? No podremos ahondar tanto, ¿vale? Pero sí que acaba Sócrates explicando no lo que él cree que es el amor, sino explica cómo una antigua sacerdotisa, que fue maestra suya, que se llama Diotima, cómo le explicó lo que es el amor. Aquí ya, y esto es muy curioso ya, porque ya se nos explica que el amor, eros, en griego, todos sabéis, ¿no? Todas sabemos cómo se dice amor en griego, la palabra más conocida, hay otras, pero la más conocida es Eros, es un personaje de la mitología también. Se nos explica cómo fue concebido. Fijaros, Eros es hijo de dos personajes que
ya son contradictorios entre sí. El padre se llama Poros, y el padre Poros encarna la riqueza y también la oportunidad, las oportunidades de la vida. Y en cambio, la madre, Penía, encarna la pobreza, la carencia, la privación. Fijaros que Eros, como hijo de estos dos personajes, ya es un ser ambiguo, es hijo de una contradicción, es hijo de algo luminoso y de algo oscuro. Por lo tanto, es inseparable de ambos. Sócrates explica esto y luego le llega el turno a Alcibíades, que llega borracho como una cuba, con todo lleno de florecitas en la cabeza, y declara a los cuatro vientos que está enamorado de Sócrates. Y acaba describiéndolo curiosamente, y esto está buscado por supuesto, con los mismos rasgos con los que antes se ha descrito a Eros. Es decir, una especie de ser intermedio entre la abundancia, es decir, la plenitud que nos da el amor cuando realmente lo estamos viviendo, y la carencia del sufrimiento por un amor incierto, por un amor perdido, por un amor no correspondido. Luz y oscuridad, placer y dolor, blanco y negro, ni Dios ni humano. Eros y Sócrates son descritos en estos mismos términos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos términos ambiguos eran los términos con los que se describían a unos seres que en el imaginario antiguo no eran ni dioses ni humanos, y que eran los daimones. Los daimones evidentemente sonarán a demonios, pero esta palabra que a nosotros nos suena a demonios porque la asociamos exclusivamente con el mal, con la oscuridad, con la culpa, con la condena, en la cultura pagana no necesariamente los daimones estaban relacionados con lo oscuro, con lo malévolo, con lo malo, con el dolor. No, muchas veces eran ángeles protectores, eran ángeles de la guarda, por ejemplo. Eran seres intermedios, seres que comunicaban el arriba con el abajo, lo divino con lo humano, la vida con la muerte. Seres intermedios. Y fijaros que no era solo una cuestión del imaginario popular, y esto es súper importante porque se puede decir, bueno, pero lo que creyera la gente no era lo que creían los filósofos. Pues sí, realmente, esta figura del daimon interior, Sócrates incluso la nombra en la Apología, otro diálogo escrito por Platón. Dice que el daimon es eso que está dentro de mí y a lo que yo realmente le hago caso. Mucho más tarde, los filósofos estoicos, los romanos, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, especialmente este último, van a definir el daimon como ese principio rector que me dicta interiormente lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo puedo actuar yo bien en cada situación? ¿Qué es aquello a lo que yo realmente tengo que consultar cuando tengo un problema o un conflicto, ¿no? Y que está más allá de mis opiniones, no son mis opiniones. Es una especie de certeza cognitiva y emocional al mismo tiempo. Yo creo que nosotros la podríamos llamar conciencia, ni más ni menos. Pero creo que la cosa está muy abierta, ¿no? Podemos definirlo de la forma que queramos. Bien, Sócrates nombra en varios lugares a estos daimones, ¿no? A este daimon, según los textos que nos han llegado. Incluso algunos hablan del demonio de Sócrates. En otros textos, el propio Sócrates es definido como una especie de sátiro. Supongo que os suena, ¿no?, lo que es un sátiro. Un sátiro es un personaje también semidivino, semianimal. Y sí, es un personaje algo feo y algo maltrecho. Antes he nombrado este hecho, si lo recordáis, ¿vale? Ahora podemos recuperarlo y comprender por qué se le atribuyó a Sócrates una especial fealdad a lo largo de toda la antigüedad. No era solo por esta creencia, esta idea que es tan platónica y que forma parte de nuestro sentido común, de que la auténtica belleza está en el interior, ¿no?, que es lo que solemos decir. No era por esto. Realmente era sobre todo porque a Sócrates se lo pensó, se lo imaginó como un personaje que estaba a medio camino entre un dios y un animal. Se destaca muchas veces que iba sucio, que se lavaba poco. Por ejemplo, al revés, ¿no?, el detalle de que antes de entrar al banquete se había lavado.
Y esto lo destaca Platón como algo casi extraordinario, ¿no? Fijaros que los sátiros eran unas especies de daimones que acompañaban al dios Dioniso en su cortejo. Y el dios Dioniso es el dios del vino, de la embriaguez, de la animalidad. Veis, ¿no?, cómo el personaje se nos va deformando y reformando. Se nos ha convertido en una cosa muy distinta de lo que era al principio. Pero aún quedan más transformaciones y si os quedáis hasta el final las podréis ver. Fijaros que a través del sátiro ya nos vamos acercando a esa otra figura de la que tenemos que hablar cuando nos proponemos explorar los verdaderos orígenes de la filosofía antigua, que son los verdaderos orígenes de la filosofía en realidad. Vamos a fijarnos ahora en algo que es muy importante y también para nosotros y nosotras, hombres y mujeres del siglo XXI. Si no, no hablaríamos de estos temas, ¿no?, si no fueran importantes, si fueran simplemente una curiosidad histórica. ¿Para qué todo esto? De algo nos tiene que servir. Fijaros que Sócrates pertenece a esa extraña clase de seres humanos, que en la antigüedad eran muy extraños porque había un puñado, no había más, era un puñado. Pero esos seres humanos que empezaron ya a darse cuenta de cómo estamos hechos los seres humanos como especie, a tomar conciencia, empezaron a darse cuenta de por qué necesitamos una identidad, de qué es esto del yo, la psique, por qué necesitamos tener ideas fijas, aferrarnos a creencias, por qué necesitamos prejuicios, juicios, de por qué buscamos que nos quieran y que nos respeten asintiendo a lo que nos dicen los demás, o de por qué los grupos humanos necesitan estabilidad mental para sobrevivir, ¿no? Ese pequeño grupo de humanos que en aquella época de la antigüedad se empezaban a dar cuenta de todo esto y empezaban a investigar qué es la psique, qué es el alma, qué es todo esto, ¿no? ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué esta inteligencia? Claro, se empezaban a preguntar. Y Sócrates es uno de los personajes que se da cuenta de esto. Y fijaos que su intuición primera es hacer como su madre, ¿no? Seguir la pista de las opiniones y creencias de la gente para que ellos mismos, esas personas, se den cuenta de que sus vidas no están fundamentadas, ¿no?, de que no se han encontrado a sí mismos. Esto es lo mismo que va a enseñar el Buda, por ejemplo. Es lo mismo que va a enseñar Jesucristo. Es lo que enseña lo que se llama la filosofía perenne. Cada uno a su manera, por supuesto. Y es lo mismo que enseñaban los chamanes. Los chamanes que llegaron al Mediterráneo a través de Asia Central y del Mar Negro. A través de milenios de intercambio, de penetración cultural, de interpenetración cultural. Todos ellos, todos estos personajes, empiezan a tomar conciencia de cómo funciona la especie. De cómo funcionan las mentes humanas, los sentimientos. Incluso sabían, y esto está clarísimo, ¿no?, sabían que sus discípulos mismos les iban a creer como a dioses. Sabían que sus discípulos mismos iban a transformar sus consejos en dogmas. Por eso les previnieron y les dijeron: no te creas todo lo que piensas. No te creas todo lo que te digo. Fijaros cuánta grandeza hay aquí, ¿eh? Y por eso, además, también en todos estos personajes existe una enorme piedad y compasión por todos los demás seres humanos y por sí mismos también. Una gran compasión. Diría que es la época en la que la compasión humana toma conciencia de sí misma, la época del Buda, de Sócrates, de Jesucristo, todos esos siglos. Por eso también son seres entregados a los demás y al mismo tiempo que se respetan tanto a sí mismos. Es extraordinario. Es algo a lo que muchas personas de nuestro tiempo no hemos llegado, pero que podemos cultivar en mucha mayor extensión que en aquella época. Pero ¿qué descubren estos personajes al entrar en los entresijos del alma? ¿Qué descubren realmente? Esto es lo más importante. Lo que descubren es que solo en el viaje hacia lo que es oscuro vamos a encontrar la luz.
Fijaros lo importante que es esto. Esto es precisamente lo que buscaban los chamanes también. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos acostumbrados, desde Platón, en toda nuestra tradición occidental, a pensar que el viaje del conocimiento va de la oscuridad a la luz. Del interior de la caverna al exterior de la caverna. Por eso seguimos utilizando el mito de la caverna de Platón como modelo epistemológico, ¿no? Modelo de lo que es el conocimiento. Primero estamos en la oscuridad, luego, a través del trabajo filosófico o de la ciencia, vamos hacia la luz. Esto es una reducción de lo que era la sabiduría más antigua. Según esta sabiduría más antigua que la platónica, y que encontramos en religiones, en filosofías, en el chamanismo también, la luz, aunque parezca paradójico, está en la oscuridad. Es decir, no hay viaje del oscuro a lo luminoso. El verdadero viaje empieza cuando descendemos desde lo luminoso hasta lo oscuro, desde lo que creemos que es verdadero, desde lo que creemos que está iluminado, hasta aquellas profundidades que no queremos ver. Es sólo entonces, cuando empezamos a descender y ver todo aquello que no queremos ver, cuando empezamos y podemos hacernos conscientes de lo que somos. Es decir, no partimos de la oscuridad hacia la luz, partimos de una falsa luz hasta la oscuridad. Y esta es la base de las tradiciones chamánicas. Es sólo bajando esa oscuridad cuando vamos a encontrar una verdadera luz. Esta, como digo, es la base de las tradiciones chamánicas, de la curación del alma. Y sigue siendo la base de tantas psicoterapias a día de hoy, por supuesto. Esto lo heredó la filosofía antigua y lo transmitió a lo largo de toda la antigüedad, pero ya desde una visión más platónica. Esta visión más antigua, a partir de, digamos, Sócrates posterior ya a Platón, se olvida. Se olvida, se queda ahí, en lo que llamamos esotérico, en lo que llamamos oculto, ¿no? La figura de Sócrates, asociada al chamán, evidentemente, ¿no? Pues puede ser algo extraña a las mentes que estamos más acostumbrados a vincular a Sócrates, pues eso, ¿no? Con la democracia griega, con la vida política, y con una mentalidad que yo creo que en numerosas ocasiones es una proyección de nuestra mente moderna a esa figura antigua, ¿no? Cuando decimos que Sócrates es el fundador de algo, él no se sintió nunca fundador de nada. O cuando decimos que era un filósofo clásico, él tampoco habría entendido eso. ¿Qué es un filósofo? ¿Qué es esto? Te habría preguntado, ¿qué es clásico? Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que Sócrates no estuviera vinculado con todo eso. Por supuesto que lo estaba vinculado con todo, pero había mucho más. Y todo ese mucho más es lo que se nos ha escamoteado a lo largo de la historia. Sí que era el heredero y el transmisor a su peculiar manera de una sabiduría mucho más antigua. Y esto se ve, por ejemplo, en otro pequeño detalle que es muy curioso, que está en el diálogo, en el Fedón de Platón también. El diálogo del Fedón narra las últimas horas de Sócrates, ¿vale? Las últimas horas antes de beberse la cicuta, el famoso veneno que acaba con su vida. Es la última escena, ¿no? Digamos, con sus amigos en la cárcel y hablando sobre qué sea la vida, qué sea la muerte, sobre todo, cuál es el viaje del alma. El tema ya está muy relacionado con lo que tocamos aquí. Pero fijaros en un detalle, ¿no? Tras beber el veneno, Sócrates se tapa la cara con la sábana, como ya para morir, pero antes de quedarse definitivamente dormido y morir, es decir, se le van durmiendo las piernas, los muslos, todo el cuerpo hasta que se le para el corazón, antes de que eso ocurra, se destapa otra vez la cabeza y le dice a un amigo suyo, que se llama Critón, su gran amigo, le dice, Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Y entonces se vuelve a tapar la cabeza y ahí ya se muere. Esto parece hasta cómico, ¿no? Y realmente Platón tenía estas cosas, ¿no? A veces un humor un poco difícil de captar, ¿no? Pero hay algo importante aquí para nosotros. Fijaros, ¿quién es Asclepio? En otras versiones se le llama Esculapio. No sé si os suena.
Asclepio es hijo de Apolo, es un hijo de Apolo. Y es uno de los dioses de la medicina o el dios de la medicina. Como su padre, por cierto. Apolo lo vinculamos siempre también con algo muy luminoso y originalmente no tenía tanto que ver con eso. Más bien, Asclepio es el dios de la curación, realmente. ¿A qué está vinculado? A los grandes curanderos, tanto de la mitología griega como de la cultura griega. Pitágoras mismo, que lo asociamos al teorema de Pitágoras, ¿no? Ese señor hizo música y hizo un teorema matemático, no hizo nada más, ¿no? Claro, Pitágoras era un curandero, Pitágoras era un maestro espiritual, era un chamán también. O, por ejemplo, Zalmoxis, ¿no? Que no se le conoce tanto, ¿no? Pero era un auténtico chamán griego de Tracia, la zona del norte, de donde venían todos estos, ¿no? Todos estos chamanes que luego llegaron a la cultura griega. Por lo tanto, deberle un gallo a Asclepio quiere decir estarle agradecido. Estamos agradecidos al dios de la curación. Se sacrificaban gallos en señal de agradecimiento, ni más ni menos, por alguna curación. Se han escrito, no ríos de tinta, pero sí que algunas distintas interpretaciones sobre esto. Realmente podría estar bastante claro, ¿no? O sea, gracias a Asclepio, gracias a ti, he podido curar mi alma, ¿no? Y ahora, antes de morir, pues le recuerdo a mi amigo que le debemos un gallo. Claro, cuesta mucho esto. Cuesta mucho que se acepte en el medio académico, ¿no? En los medios académicos, cuesta mucho que se acepte, como ya dijo precisamente un académico hace tiempo, que Sócrates fue el último chamán y el primer filósofo. Hoy en día hay un autor que a mí me ha inspirado mucho, que se llama Peter Kingsley. Repito que os puedo pasar bibliografía cuando queráis, que muestra perfectamente, ¿no?, que en una época anterior a Sócrates, la época de Empédocles, de Parménides, los que se llaman presocráticos, ¿no?, porque como estaban antes que Sócrates, pues solo los podemos llamar así. Decía Peter Kingsley que en la época de Empédocles y Parménides, el chamán y el filósofo eran una y la misma figura. O sea, estamos hablando de medio siglo, un siglo antes de Sócrates, no más. Claro, algunos estudiosos, creo que cada vez menos, se niegan a admitir esto, ¿no?, que existieran los chamanes griegos. ¿Por qué? Porque no les gusta esa palabra, ¿no?, que consideran que está fuera de la cultura occidental, que no pertenece a la cultura occidental. Entonces se sienten incómodos con esa palabra. Claro, creo que lo relacionan con los chamanes latinoamericanos, pero la palabra chamán viene de Siberia y de Asia Central, algo que estaba mucho más comunicado con el origen de la cultura occidental. Y en el fondo, hoy en día yo creo que tenemos la suerte de darnos cuenta de que todo está unido con todo. Lo que pasaba en América y lo que pasaba en Mesopotamia, da igual, ¿no? Y que creo que es un poco tonto y del siglo XIX intentar salvar a la cultura occidental de injerencias foráneas, por decir así, ¿no? A mí me parece un poco tonto esto. Por lo tanto, pues que cada cual diga lo que quiera, pero yo voy a poner la palabra chamán aquí, ¿no? Y podéis leer también, por ejemplo, a un autor italiano que se llama Nicolás Grimaldi, que tiene un libro que se llama Sócrates el chamán. Vamos a ir terminando y antes de terminar os voy a hablar un poco de lo que dice Grimaldi sobre Sócrates, ¿no? Y para que veáis, ¿no?, de una forma un poco más analítica, por qué se le puede llamar chamán a Sócrates. Fijaros que el señor Grimaldi, este italiano, se basó para hablar de Sócrates como un chamán en un historiador de las religiones clasiquísimo, que igual habéis oído el nombre, que se llama Mircea Eliade. Tiene un libro clásico sobre el chamanismo, y Grimaldi se basó en Eliade para asociar la figura de Sócrates a la del chamán. ¿Cómo lo hizo? Basándose en 4 puntos fundamentales que Eliade utilizó para describir el chamanismo original de Asia Central, el siberiano, digamos. Vamos a enumerar un momento estos 4 puntos, ¿vale? Fijaros, Eliade dice que un chamán se distingue, en primer lugar, porque es un curandero. En segundo lugar, porque devuelve a cada cual su identidad. Devuelve a cada cual su identidad.
Tercero, que está habitado por espíritus o ha sido elegido por alguna divinidad. Y cuarto, es un asceta y como tal es capaz de llegar al éxtasis, a abandonar su cuerpo, a estar fuera de sí. Estos son los 4 puntos. Claro, si profundizamos en el asunto, vemos que en los escritos de Platón mismo encontramos todas estas características de Sócrates. Que es un curandero del alma, seguramente nos ha quedado claro. Que devuelve a cada cual su identidad, evidentemente creo que también, puesto que el método mayéutico trata de conseguir que cada uno pueda parir su propia verdad, es decir, que se deshaga de su falsa identidad y que pueda surgir la verdadera identidad de la persona. El tercer punto, este que está habitado por espíritus, o que ha sido elegido, esto se dice también en la apología de Sócrates. Él mismo narra su encuentro con una diosa en el templo de Delfos. Y esta diosa le dice a él y le dice a la gente que Sócrates es el más sabio de los hombres porque es el único que no cree que sabe, es el único que no cree que sabe y por tanto la diosa le escoge a él como el más sabio de los hombres. Pero fijaros lo que hemos dicho antes del daimon asociado a la propia conciencia, eso que los antiguos llamaban la parte divina de cada ser humano. También en la apología, Sócrates le dice a los jueces: obedeceré más a mi Dios interior que a todos vosotros. Obedeceré más a mi Dios interior que a todos vosotros. El Dios interior, el Dios que me ha escogido. Sócrates sencillamente era una persona consciente de ser consciente, podríamos decir. Eso sería un chamán también. Y por último, también es un tópico de los estudios socráticos, encontrarle en una situación meditativa, ¿no? O completamente absorto, por ejemplo. En el banquete, antes, el sirviente que le mandan a buscar a Sócrates dice: no, es que está ahí como plantado delante de una puerta y no se mueve, no sé qué hacer, ¿no? Y llega tarde por eso, porque está como meditando, ¿no? Absorto delante de una puerta. Y también se explica que en un momento dado, en una batalla, explican algunos soldados en la guerra del Peloponeso, en medio de una batalla, también lo encontraron parado, mirando una piedra, como en trance, como en éxtasis, ¿no? Claro, podríamos acercarlo a lo que entendemos por meditación esto, ¿no? A la exploración interior, que va más allá de la mente. ¿Por qué no? ¿No? Ya que hablamos de influencias mutuas entre Oriente y Occidente. Muy bien. Es un tema que a mí me apasiona y seguiría hablando porque hay mucho que decir sobre esto, pero lo voy a dejar aquí. Ya he dicho que era 1 hora y cuarto, me estoy pasando un poquito. Espero que os haya gustado. Ha sido una pequeña aventura biográfica, psicológica, filosófica, histórica también, cultural, ¿no? Para mí mi interés era abrir una puerta, a empezar a entender la filosofía como un arte que no está separado de la práctica del conocerse a uno mismo y no está separado de una autoeducación en conocerse a uno mismo, en indagar en las profundidades de la psique, en ayudar a otros también, en acompañar a otros a hacer lo mismo. Pero también es un arte que tiene su parte racional, su parte iluminadora, ¿no? Y creo que los dos hay que reconocerlos. Y creo que la figura de Sócrates, vista así como la hemos presentado, pues realmente nos puede aportar pues mucha verdad, ¿no? sobre este arte, ¿no? Que yo creo que está en el fondo de nuestra cultura y que nos sirve de mucho para comprender dónde estamos ahora también.